Hola y bienvenidos a la segunda sesión del curso de Bioestadística de Maestría. Hoy vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad, el concepto de normalidad y la inferencia estadística paramétrica para una y dos muestras. Bien, ¿qué es una distribución de probabilidad? Vamos a obviar la matemática y tratar de hacer una aproximación intuitiva. Si yo tengo una muestra de un determinado tamaño, de la que calculo el histograma junto con esta línea que une los puntos medios de cada intervalo, llamado polígono de frecuencias, me hago una idea no solo de la forma que tiene mi distribución, sino además tengo una función empírica que me permite relacionar cada uno de los valores posibles que he encontrado en la muestra con la frecuencia de aparición. Si yo fuera aumentando el tamaño muestral hasta el infinito, hasta llegar a abarcar toda la población, mi histograma sería ahora mucho más detallado, con intervalos mucho más estrechos, y el polígono de frecuencia iría poco a poco adoptando una forma más suavizada, una ley teórica. Es decir, podemos definir distribución de probabilidad como el conjunto de todos los valores que puede tomar esa variable junto con sus correspondientes frecuencias de aparición. Podríamos pensar que no habrá manera de predecir la probabilidad de aparición de un determinado valor de la variable, pero sorprendentemente en la naturaleza el número de patrones es bastante limitado y tiende a repetirse. De hecho, la distribución de la que vamos a hablar ahora, la distribución normal, recibe ese nombre ya desde hace tiempo porque era tan frecuente que empezó a llamársele lo normal. ¿Qué caracteriza a la distribución normal? Pues que su función matemática es esta, así de complicada para mirar y olvidar, y está caracterizada por dos parámetros. Por un lado, la media de la población, que es este eje que actúa como un espejo, lo que hay a la derecha es igual que a la izquierda, y la variabilidad, la desviación típica que aparecen aquí en la ecuación. Si yo calculara el área debajo de esta función, de menos infinito a más infinito, o del mínimo valor real de la variable al máximo, este área valdría 1 y nos representa la probabilidad del conjunto de todos los valores de la distribución. Esta distribución es además unimodal, tiene una única moda, es simétrica, ya he mencionado antes que la media actúa como un eje de simetría, un espejo. La probabilidad de un valor 10 unidades por encima de la media es igual a la de un valor 10 unidades por debajo de la media. Lo más importante es que cuando decimos que una variable sigue una distribución normal caracterizada por una determinada media y una desviación típica, podemos asegurar que entre media más menos una desviación típica va a estar aproximadamente el 68% de la población, más o menos 2/3 de los sujetos de una población normalmente distribuida se encuentran como mucho a una desviación típica por arriba o por abajo de la media. En media más menos 1,96 desviaciones típicas ya abarcamos al 95% de la población. Y en media más menos 2,58 desviaciones típicas ya abarcamos al 99%. Esta media más menos 1,96 desviaciones típica es lo que se llama los rangos de referencia que utilizamos en analítica, en bioquímica, para separar los valores normales, entre comillas, no referidos a curva normal, sino a no patológicos, de los anormales. Por ejemplo, aquí tenemos que el hematócrito en adultos se supone que el 95% de la población está comprendida entre 38,8 y 46,4 y en mujeres entre 35,4 y 44,4. La distribución normal tiene otra característica interesante, que es se le puede realizar una transformación matemática consistente en sustraer la media, que es una constante, y dividir por la desviación típica, que es otra constante, y obtenemos lo que se llama la distribución normal tipificada unitaria o distribución Z, cuyo uso iremos viendo más adelante. Otra propiedad interesante de la distribución normal es cuando ya no estamos hablando directamente de los sujetos de una población, sino que lo que hacemos es tomar muestras de tamaño n a partir de una población con distribución normal, con media mu y desviación típica sigma.
Como vemos aquí en la imagen de la derecha, a partir de esa población yo extraigo muestras, por ejemplo, de tamaño 9. Si las representara todas gráficamente, encontraría que la distribución seguida por las medias es también normal, con la misma media poblacional, pero con una desviación típica llamado error típico de la media, o con sus siglas en inglés Standard Error of the Mean, que es inferior y que equivale a la desviación típica poblacional partido por la raíz del tamaño muestral. Si aumento el tamaño muestral, por lo tanto, mi distribución se hace más compacta, siempre manteniendo que la media de las medias coincide con la media de la población original. El teorema del límite central dice además que este fenómeno, que la distribución de medias de tamaño n sigue una distribución normal con media mu y desviación típica igual a sigma partido por raíz de n, ocurre incluso si la población de partida no sigue una distribución normal. Veamos el ejemplo del lanzamiento de un dado. Aquí es simulado por ordenador el lanzamiento 500 veces de un dado. Vemos ciertas fluctuaciones al azar, pero la distribución es aproximadamente uniforme. Si yo ahora lo que hago es lanzar 500 veces dos dados y calcular el valor promedio, al representar gráficamente observo que los valores empiezan a tomar poco a poco forma de campana que va haciéndose más marcada a medida que aumenta el tamaño muestral. Ya para n igual a 20 el comportamiento es bastante campaniforme, incluso si los datos de partida no lo eran, y para n 30 superior se considera que la variable ya es aproximadamente normal. Es decir, vemos que en la naturaleza, siempre que tengamos un fenómeno que sea el efecto promedio o sumado de muchos pequeños efectos individuales, acabaremos con una distribución normal. Otras distribuciones que podemos encontrar, hay vida más allá de la distribución normal. Por un lado tenemos la distribución de Poisson, la ley de los casos raros, seguida por un tipo particular de variable discreta cuya frecuencia de ocurrencia es bastante baja. Por ejemplo, si yo tengo una suspensión de bacteriófagos que tiene una concentración de aproximadamente una unidad infecciosa por cada 10 microlitros, si yo voy poniendo en pocillos de 10 en 10 microlitros, la distribución seguida por el número de bacteriófagos presente en cada pocillo seguirá una distribución de Poisson. La distribución binomial, el ejemplo paradigmático, es el del lanzamiento de una moneda. Si yo lanzo una moneda al aire 10 veces y cuento el número de caras, encontraré que es una variable que toma valores de 0 a 10 con una determinada probabilidad determinada por la ley binomial. Otra variable de mucho interés en investigación biomédica, conjunto de variables, son las que siguen una distribución log normal, una distribución asimétrica positiva que recibe este nombre del hecho de que si la transformamos logarítmicamente adopta una forma más campaniforme. Esto ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, en los lípidos séricos, triglicéridos, colesterol. Alguien interesado en el tema puede recurrir a esta pequeña publicación, es una Statistics Notes de una página, en el cual explican el impacto de la transformación logarítmica en la estadística. Vemos los datos de triglicéridos séricos en una serie de sujetos, la observación real, la distribución normal que mal ajusta, y sin embargo, después de la transformación logarítmica, vemos que el histograma se parece mucho a una curva normal. Bien, vamos a probar ahora sobre el terreno a usar distintas distribuciones de probabilidad y comprobar su comportamiento. Para ello, les recomiendo que vayan a la página web del programa PQRS y se descarguen alguna de las versiones. El programa existe en versión para dispositivos Android, para Python y directamente para Windows PC. Vamos allá. El programa, aquí lo tenemos, nos permite trabajar con muchas distribuciones diferentes. Vemos que no son tantas las que vamos a utilizar. Vamos a dejar la distribución normal y vamos a poner como ejemplo el cociente intelectual. Es una variable muy estudiada de la que se sabe que tiene una media de 100 y una desviación típica de 15. Puedo introducir la varianza 15 al cuadrado, 225, o es más cómodo introducir directamente 15. Aplico la nueva distribución
Y, por ejemplo, puedo preguntarme ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga un cociente intelectual superior a 145? Pues solamente un 0,13% de la población tiene un cociente intelectual superior a 145. ¿O cuál es la probabilidad de tener un cociente intelectual inferior a 85? Un 15,87%. Vamos a pasar a la distribución binomial. Vamos a poner el ejemplo de una moneda. Vamos a suponer que lanzo la moneda 10 veces y que es una moneda perfectamente equilibrada, no está trucada, de manera que la probabilidad de cara es 0,5. ¿Cuál sería la probabilidad de que en 10 lanzamientos yo no obtenga ninguna cara? Pues solamente 0,1%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 5 caras? 24,6%. Vamos a jugar un poquito más con la distribución. ¿Qué ocurre si yo tengo una moneda trucada de manera que cae de cara solamente un 10% de las veces? Vemos que nuestra distribución ahora es muy asimétrica, con la probabilidad de obtener 0 caras mucho más alta y la probabilidad de obtener 5 caras mucho más baja. ¿Qué ocurre si en vez de lanzar la moneda 10 veces yo la lanzara 100 veces? Que ahora, ¿a qué nos recuerda esta distribución? Esto parece una campana, ¿recuerdan? Empieza a parecerse a una curva normal y si de hecho yo aumento más aún el tamaño muestral, la distribución empieza a parecerse cada vez más a una distribución normal. Recuerden, teorema del límite central. Vamos a pasar a la distribución de Poisson. Está caracterizada por un único parámetro, lambda, que equivale a la media y la varianza. Volviendo al ejemplo de antes, si yo tengo una solución de bacteriófagos cuya concentración es una unidad infecciosa por 10 microlitros, tengo una distribución de Poisson caracterizada por un único parámetro, lambda igual a 1. ¿Cuál sería la probabilidad de que si yo añado 10 microlitros de suspensión del bacteriófago a un cultivo bacteriano, este no resulte atacado? Pues sería la probabilidad de que en esos 10 microlitros no hubiera ningún bacteriófago, un 36,79%. De nuevo, si yo voy cambiando el valor de lambda, observo poco a poco cómo la distribución se va haciendo campaniforme, es decir, todas las distribuciones, al final, por el teorema del límite central, tienden a aproximarse a una distribución normal. Como veremos un poco más adelante, hay técnicas estadísticas que asumen que los datos que tenemos provienen de una población en la que la variable sigue una distribución normal. Son las técnicas estadísticas paramétricas. Es, por lo tanto, muy importante verificar este supuesto mediante pruebas de normalidad y otras técnicas. De las pruebas de normalidad hay muchas, pero la más recomendable es la prueba de Shapiro-Wilk, es el mejor método. También tenemos la prueba de D'Agostino-Pearson, que es una prueba combinada de asimetría y kurtosis. También podemos mirar sus componentes individuales, comprobar que la asimetría en nuestra muestra no es diferente de 0 y que la kurtosis no es diferente de 3, y otras menos utilizadas como la prueba de Lilliefors, Shapiro-Francia, Anderson-Darling, etc. Aquí tenemos el resultado con Stata, la prueba de Shapiro-Wilk sobre la variable hierro. En realidad lo que nos interesa es esta probabilidad o significación que nos presenta, que en este caso vale 0,265. Y el SK-test es la prueba de D'Agostino-Pearson y también de asimetría y kurtosis. Stata nos presenta primero la probabilidad de que estos datos provengan de una población en la que la asimetría es 0 y en la que la kurtosis es 3, y luego combina ambos estadísticos en una única prueba. Adelantando acontecimientos, puesto que todavía no hemos visto formalmente qué es un test de hipótesis, nuestro objetivo es que esta probabilidad sea superior a 0,05 y cuanto más alta, mejor. Precauciones al estudiar la normalidad. No conviene estudiar la normalidad de las variables ordinales, como los ítems Likert, la escala visual analógica de dolor o las escalas Likert que se obtienen por suma de varios ítems, aunque recordemos que hay una controversia porque hay gente que tiende a tratar las escalas Likert
por el teorema del límite central, son suma de muchos elementos individuales, luego es fácil que sigan una distribución aproximadamente campaniforme. De todas maneras, siempre conviene representarlos gráficamente, porque los ítems Likert y las escalas Likert son vulnerables a lo que se llama el efecto techo, acumulación de valores inusualmente altos, o el efecto suelo, acumulación de valores bajos. Aquí tenemos distribuciones marcadamente asimétricas en las que sería mala idea considerarlas de distribución normal. Más precauciones. En tamaños muestrales muy pequeños, las pruebas son incapaces de detectar falta de normalidad, justo cuando el impacto de la no normalidad sobre la validez de los métodos estadísticos paramétricos es más importante. Necesitamos un mínimo de 10, hay gente que dice 15, sujetos para poder realizar un test de normalidad fiable. En el otro lado tenemos que cuando los tamaños muestrales son muy grandes, por poner una cifra, podríamos decir superiores a 100, las pruebas se vuelven demasiado sensibles, podríamos decir que se vuelven paranoicas, sobre todo la prueba de Shapiro-Wilk. En esos casos es mejor no utilizar test de normalidad, sino pruebas visuales, por ejemplo, el histograma con una curva normal superpuesta, examinar cuidadosamente el gráfico de caja para ver si hay extreme outliers, si hay imagen de asimetría o de fallo de kurtosis. Una extensión del gráfico de caja más moderna es el gráfico de violín que tenemos aquí en la imagen de la derecha. Nos combina un gráfico de caja, que en este caso nos permite ver que la distribución es más o menos simétrica, junto con un gráfico de densidad kernel que nos da aproximadamente la distribución observada de cada uno de los valores de la muestra, con qué frecuencia ocurre. Si, como en este caso, vemos una distribución más o menos campaniforme, tenemos una imagen visual de normalidad. Y por último, hay dos herramientas gráficas muy interesantes, sobre todo en el caso de tamaños muestrales grandes, donde se verá claramente los patrones, que son los gráficos cuantil-cuantil, que SPSS llama gráficos QQ y que en Stata se llama gráfico QNorm, y el gráfico de probabilidad normal o gráfico PNorm. ¿Qué son los gráficos cuantil-cuantil y sus primos hermanos? Bien, son una representación gráfica que presenta en el eje X los valores que esperaríamos para una distribución normal y en el eje Y realmente los valores que tiene nuestra muestra. Si hay una concordancia exacta en el espaciado, el comportamiento de los datos teórico y el observado, los puntos se distribuirán a lo largo de una línea recta. La diferencia entre un gráfico de probabilidad normal y un gráfico cuantil es que el gráfico de probabilidad normal nos separa más para poder examinar la zona central de la distribución, mientras que el gráfico cuantil-cuantil, los datos centrales están más concentrados y nos deja examinar con más cuidado, con más detalle, lo que ocurre en las colas de la distribución. En este caso, con ninguno de los gráficos observamos un patrón evidente de desviación de la línea recta. ¿Qué patrones deberíamos encontrar? Por ejemplo, un arco por debajo de la línea nos indicaría simetría positiva, una curva por encima de la línea, simetría negativa. Los puntos distribuidos en forma de S, platicurtosis, y en una S invertida, leptocurtosis. Si volvemos a los datos que vimos en su momento de bilirrubina, que mostraban marcada simetría positiva, que se veía en el histograma y en el boxplot, vemos que su gráfico PNorm también nos habla claramente de asimetría positiva. Una precaución: si van a trabajar con SPSS, por algún motivo que desconozco, SPSS tiene intercambiados los ejes, de manera que las imágenes están cambiadas. Con SPSS, esta sería la imagen de asimetría positiva, esta la de asimetría negativa, esta la de leptocurtosis y esta la de platicurtosis. Vamos a pasar ahora a ver inferencia estadística paramétrica para una y dos muestras. Bien, ¿qué es inferencia estadística? Es el proceso por el cual se llega a conclusiones respecto de una población a partir de los resultados obtenidos de una o más muestras de esa población. Es decir, yo extraigo una muestra de una población, calculo sus estadísticos, tamaño muestral, media, desviación típica, y utilizo esa información para sacar conclusiones acerca de la población de tamaño técnico infinito que yo no podía abarcar.
Estas generalizaciones, estas conclusiones, evidentemente van a ir siempre acompañadas de un cierto margen de error. Una muestra no tiene por qué coincidir exactamente con la población. Será una fotografía más o menos acertada y precisa de la población, pero siempre nos saldrá un poquito borrosa. El máximo margen de error admisible en estadística se ha situado de manera un poco arbitraria, pero aceptada por todo el mundo, en un 5%. Hablamos de inferencia estadística paramétrica cuando asumimos que la población de la cual estamos extrayendo las muestras sigue una distribución normal cuyos parámetros desconocemos y sobre los que queremos realizar inferencias. En la inferencia estadística, tanto paramétrica como no paramétrica, diferenciamos dos campos. Por un lado, la estimación, simplemente tratar de predecir los valores de los parámetros de una determinada población basándonos en la información de la muestra, y los test de hipótesis, comprobar si un determinado parámetro es igual a un valor concreto que nos interesa. Para que un estadístico sea un buen estimador del parámetro poblacional, debe cumplir estas 4 propiedades. En primer lugar, ser insesgado. Decimos que un estimador es insesgado si el promedio de todos sus posibles valores obtenido a partir de diferentes muestras del mismo tamaño coincide con el parámetro a estimar. Es decir, si el promedio de todos los posibles valores de la distribución del estimador coincide con el parámetro que deseamos estimar. Si nos fijamos en esta imagen, diremos que un estimador es insesgado si todos los disparos, aunque algunos caen a cierta distancia del centro de la diana, en promedio, si consideramos el conjunto de ellos, están en torno al centro de la diana. Si yo quitara la diana y dejara solamente los impactos, tendría una idea bastante acertada de dónde se situaba el centro de esta. Sin embargo, decimos que un estimador es sesgado si, aunque algún disparo en concreto puede caer centro de la diana, el promedio de todos los disparos cae desplazado, sesgado hacia un lado. Si yo retirara esta diana, tendría una imagen errónea de dónde estaba el centro de esta, basándome solo en la distribución de los disparos. Decimos que un estimador es consistente si, a medida que aumenta el tamaño muestral, se aproxima al valor del parámetro. Es decir, a medida que la muestra es más grande, las fluctuaciones del estimador son cada vez más pequeñas y se va aproximando poco a poco al verdadero valor del parámetro. Quizás la propiedad más importante es la eficiencia. Decimos que un estimador es eficiente si tiene la mínima variabilidad, la mínima varianza. Si volvemos de nuevo al símil de los disparos en una diana, este estimador es más eficiente que este, porque aunque ambos son insesgados, ambos se sitúan alrededor del centro de la diana, este comete mucho menos error. Estos disparos son mucho más precisos, mucho menos variables que estos. Y, por último, la suficiencia. Un estimador suficiente usa toda la información muestral disponible. En el caso de la distribución normal, media y mediana coinciden, por lo tanto, podríamos usar la media muestral o la mediana muestral como estimadores del mismo parámetro media poblacional. Sin embargo, la mediana solo usa la ordenación de los valores, por lo tanto no es un estimador suficiente. La media sí que suma todos los valores de la muestra, luego es un estimador suficiente. Además, cuando un estimador es suficiente, es además eficiente. Vamos a ver una simulación para demostrar la superior eficiencia de la media respecto de la mediana. En esta imagen vemos el resultado de simular muestras repetidas de tamaño 10 a partir de una población normal con media 0 y desviación típica 1. El histograma de arriba muestra la distribución después de haber muestreado muchísimas muestras de tamaño 10, calcular la media y representarlas gráficamente. Vemos que la distribución es normal y que la media de la distribución de medias coincide con el parámetro, la media poblacional, que era 0. Cuando examinamos la misma distribución para las medianas, recordemos que percentil 50 es lo mismo que mediana, observamos que también sigue una distribución normal, observamos que también
la media de las medianas es 0, por lo tanto la mediana es también un estimador insesgado, pero la dispersión de la distribución, la amplitud de la distribución de las medianas es ligeramente superior. En concreto, es superior en un 25%. La desviación típica de las medias es menor que la de las medianas. En concreto, la desviación típica de la distribución de medianas está multiplicada por raíz de pi medios, lo que es aproximadamente 1.25. Es decir, aunque la mediana es un estimador insesgado, no es el estimador más eficiente. Bien, ¿cómo realizaremos entonces la estimación de la media poblacional? Ya hemos visto que nuestro estimador más eficiente y por tanto de elección será la media de la muestra. Volviendo a los niveles de hierro en los 50 vegetarianos que vimos en el tema de descriptiva, la media era 102.06, redondeando correctamente 102.1 microgramos por 100 mililitros. La variabilidad de la muestra, la desviación típica muestral, era 16.3 y el error estándar de la media lo vamos a estimar a través de la desviación típica muestral como S partido por raíz de n. En realidad, recordemos, la distribución muestral de medias tenía una desviación típica llamado Standard Error of the Mean, error típico muestral, que era igual a la desviación típica de la población partido por la raíz de n. Como, desgraciadamente, si desconocemos la media de la población, habitualmente vamos a desconocer también la desviación típica de la población, recurriremos a un estimador del error estándar de la media, que en este caso vale 2.3. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nuestra media es un representante de una distribución con una determinada variabilidad y que en media más menos un error estándar de la media es donde esperamos que se concentren la mayor parte de las medias muestrales. Es decir, estamos dando un margen de error. Anticipamos que nuestra media muestral estará a menos de 2.3 unidades de distancia del verdadero parámetro que queremos estimar, la media poblacional. ¿Cómo se presenta una estimación puntual? Pues habitualmente utilizando el estadístico, la media muestral 102.1 y acompañado del error típico. La notación más menos está cada vez más en desuso y de hecho algunas revistas científicas desaconsejan utilizarla. Así que indicaremos entre paréntesis error típico o SEM, Standard Error of the Mean, 2.3 microgramos 100 mililitros. Mucho cuidado, existe una tendencia a confundir desviación típica con error típico de la media. Y ya en una revista de anestesia hicieron un editorial para advertir de este error. No se debe utilizar el error típico de la media como una medida descriptiva. No nos dice nada acerca de la variabilidad de los datos de la muestra. Es una medida del margen de error que estamos cometiendo al decir que la media poblacional es la media muestral, pero no nos indica nada acerca de la variabilidad interna de los datos. Es decir, el error estándar de la media debería ser limitado a la estadística inferencial, no a la estadística descriptiva, y nunca se debería utilizar en los gráficos. De todas maneras, en vez de hacer una estimación puntual de la media dando el valor de la media muestral y en la estimación del error típico, es mucho mejor, como recomiendan en la revista, utilizar un intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es dar un rango de valores para ese parámetro vinculados a una probabilidad de éxito. Al comienzo de este tema hemos mencionado que el margen máximo de error admisible en estadística es 5%, de lo que se deduce que la probabilidad mínima de éxito a la que deberíamos vincular nuestra estimación por intervalo es del 95%. ¿Qué es lo que observamos si queremos más confianza, más garantía de éxito? Que nuestro intervalo se hace progresivamente más amplio. Cuanto más amplio es un intervalo, menos útil es la información que nos proporciona. Así que aquí vamos a tener un conflicto de intereses, un equilibrio entre intervalo preciso e intervalo con alta probabilidad de éxito. Con Stata el comando es simplemente CI,
confidence interval, seguido del nombre de la variable, y nos presenta la estimación puntual, media y error típico, y a continuación el intervalo de confianza. ¿Cómo lo interpretamos? Bien, se interpreta diciendo nosotros desconocemos el verdadero valor del parámetro media en la población origen de esta muestra, pero sabemos que existe una probabilidad del 95% de que acertemos al decir que esa media está comprendida entre 97.4 y 106.7. Si en vez de un intervalo del 95% utilizamos un intervalo del 99%, vemos que es más amplio, entonces diríamos que tenemos una garantía de éxito del 99% al afirmar que el parámetro media está en algún lugar entre 95.9 y 108.2. ¿Qué quiere decir realmente intervalo de confianza? Existe mucha tendencia a malinterpretarlo, mucha confusión. Hay gente que piensa que es un rango de referencia. El 95% de los sujetos de la población van a estar ahí dentro, o el 95% de las medias muestrales van a estar ahí dentro. No, no es cierto. Lo que quiere decir es que de cada 100 intervalos que nosotros construyéramos en torno a la media muestral, 95 de esos intervalos capturarán correctamente a la media entre sus límites y 5 no. Este es el resultado de una simulación por ordenador de 100 muestras consecutivas de una población con una determinada media y vemos que en general la mayoría de los intervalos capturan de manera correcta entre sus límites al parámetro media, pero estos 5 fallan. Es decir, de cada 100 intervalos, 5 fallarán y 95 son correctos. Si yo solamente tengo uno, entonces tengo una probabilidad del 95% de tener un intervalo correcto, de que realmente estemos capturando de manera correcta a la media poblacional entre los límites. También podemos calcular intervalos de confianza para otros parámetros, por ejemplo, para la variabilidad, para la varianza. ¿Recuerdan cuando hablábamos de estadística descriptiva, la fórmula de la varianza? Vimos que en vez de dividir por n, la suma de cuadrados, dividíamos por n-1 y dije que la razón la veríamos más adelante. Pues la razón es para que sea un estimador insesgado de la varianza poblacional. Se puede demostrar, vamos a saltarnos la matemática aburrida, que si calculamos la varianza muestral dividiendo por n en vez de por n-1, nuestras varianzas muestrales caen sistemáticamente por debajo del parámetro varianza poblacional. En cambio, si dividimos por n-1, es un estimador insesgado. También podemos calcular, aunque son menos utilizados, intervalos de confianza para cocientes de varianzas. En los ensayos de bioequivalencia que comparan una formulación genérica con la de referencia, el estadístico de interés suele ser el cociente, el ratio de dos medias geométricas. Y se calcula un intervalo de confianza que debe estar comprendido entre 0,8 y 1,25 para que haya bioequivalencia. Mucho más frecuente, más utilizado, son los intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias. Si no podemos utilizar la media porque la distribución no es normal, veremos que existen también métodos para intervalos de confianza para la mediana, o para la diferencia de dos medianas, o para porcentajes, diferencias y cocientes entre porcentajes. Los iremos viendo a lo largo del curso en el contexto del análisis de ese tipo de variable. Cualitativa sería para el caso de porcentajes o variables no normales para las medianas y diferencia de dos medianas. Bien, a continuación vamos a ver el concepto de test de hipótesis. Supongamos que vamos a jugar a cara o cruz con una moneda y nos planteamos si la moneda ha sido manipulada o si, por el contrario, es una moneda honesta, tiene una probabilidad del 50% de caer de cara. El método científico consiste en planteamos una pareja de hipótesis complementaria, la hipótesis nula o hipótesis inocente que dice no hay cambios, no hay manipulación de la moneda, es decir, la probabilidad de cara es 50%, y la hipótesis alternativa, su complementaria, se limita a negar la hipótesis nula. La probabilidad de cara no es 50%, sino que es diferente.
Podemos observar que mientras que la hipótesis nula es muy concreta, muy específica, la probabilidad de cara es un valor, 50%, la alternativa es más ambigua. Que no caiga de cara 50% puede querer decir que cae 10, 20, 30, 70, 90, 99, 100% de las veces. A continuación vendría nuestro experimento. Lanzo la moneda al aire 10 veces y observo que el número de caras que he encontrado es 6. Yo esperaba un 50%, es decir, esperaba 5 caras, pero he encontrado 6. Puesto que la distribución del número de caras sigue una distribución binomial, puedo utilizar PQRS para calcular cuál es la probabilidad de que si la hipótesis nula es cierta y esta moneda realmente cae el 50% de las veces de cara, obtener 6 o más caras por puro azar. La probabilidad de un resultado tan desviado de la hipótesis nula como esta o más. PQRS me dice que la probabilidad de obtener exactamente 6 caras es 20,51%, pero más de 6 caras, de 7 a 10, es en total 17,19%. La suma de ambas me da 0,377 o 37,7%. Es decir, si la hipótesis nula es cierta y la moneda no está trucada, casi 38% de las veces que yo la lanzara al aire encontraría 6 o más caras por puro azar. Supongamos, sin embargo, que yo he lanzado la moneda al aire y me han salido 9 caras y una cruz. Si ahora le pedimos a PQRS cuál es la probabilidad de obtener por puro azar, si la hipótesis nula es cierta, 9 o 10 caras en una moneda perfectamente equilibrada, la respuesta es que es 0,0108, es decir, algo más de un 1% de las veces que yo lance una moneda al aire perfectamente equilibrada y cuente el número de caras, me saldrán 9 o 10 caras en 10 lanzamientos. Intuitivamente vemos que la probabilidad de este segundo resultado es mucho más baja si la hipótesis nula es cierta. Y de una manera un poco arbitraria, pero muy utilizada aún, se han establecido puntos de corte para esta probabilidad. Si el resultado es inferior a 0,05, decimos que el resultado es significativo y rechazaremos la hipótesis nula. Los datos son poco probables si la hipótesis nula es cierta, luego lo más lógico es asumir que la hipótesis nula es falsa. Si además de menor de 0,05 el resultado es menor de 0,01, diremos que el resultado es muy significativo. Solo una de cada 100 veces que yo lance una moneda al aire encontraré un resultado tan desviado como el que he observado por puro azar. Y si el resultado es inferior a 0,001, se dice que es altamente significativo y se solía indicar con 3 asteriscos. En principio, siempre que el valor de P sea superior a 0,05, se habla de un resultado no significativo, NS, un cajón desastre que va desde 5,1% a 99,999%. Entre el blanco y el negro se ha establecido una zona de grises que se suele llamar tendencia a la significación o resultado casi significativo, que es valores superiores a 0,05 pero menores de 0,10. En realidad, estos puntos de corte son el intento de establecer bandas discontinuas, categorizar un valor que es continuo, que nos indica que valores altos de P son evidencia muy débil contra la hipótesis nula y a medida que va bajando el valor de la P, la evidencia contra la hipótesis nula es cada vez más fuerte. En el pasado, cuando los cálculos de las probabilidades se hacían a mano usando tablas y no teníamos ordenadores, se utilizaban mucho, pero ahora están en desuso y en vez de presentar los resultados con asteriscos, es mucho mejor presentar el valor de P con 3 decimales y dejar que la persona que lee interprete. De todas maneras, si los vamos a seguir utilizando, por lo menos hay que hacerlo bien. Esta tabla, la he sacado de una publicación, nos presenta
una serie de correlaciones, más adelante veremos qué son, y su significación estadística, y vemos que no se adhieren a la nomenclatura. Esto tenía que haber sido 2 asteriscos y esto 3, así que si vamos a utilizar la nomenclatura de asteriscos, por lo menos la utilizaremos correctamente. Errores comunes a evitar a la hora de interpretar un valor de P. Un resultado significativo no implica automáticamente un efecto grande. Que una moneda me salga el resultado significativo no implica que esté muy trucada. Veamos, por ejemplo, si yo le pido ahora a PQRS una distribución binomial en el que yo he lanzado la moneda 1000 veces y la moneda está perfectamente equilibrada. La probabilidad de obtener 550 caras, es decir, un 55% de los lanzamientos de cara por puro azar, es ahora bajísima. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que un 55% de caras es mucho más importante que un 60% de caras, porque este resultado es significativo y este es no. Equivaldría a decir que 60% es menos importante, menos desviación, que 55%. Y por otro lado, tampoco se puede cometer el error de que un resultado no significativo implica automáticamente que no hay ninguna diferencia. Pongamos, por ejemplo, que en vez de sacar 9 caras, nos hubieran salido 8 caras. La probabilidad de obtener 8 o más caras por puro azar al lanzar una moneda 10 veces es 0.0546, es decir, 5,5% de las veces que yo lance una moneda equilibrada al aire 10 veces, obtendré 8 o más caras por puro azar. Que este resultado no cruce la frontera de la significación estadística no equivale a decir he demostrado que esta moneda no está trucada. No, ha caído un 80% de las veces de cara. Y de hecho, aquí tengo un 55% de las veces de cara que es significativo. Así que mucho cuidado, no podemos decir que significativo es efecto grande automáticamente y que no significativo implica ninguna diferencia. Citando un pequeño artículo de Blunt y Altman en el British Medical Journal, absence of evidence is not evidence of absence. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Continuando con el concepto de test de hipótesis, intuitivamente vemos que al rechazar una hipótesis nula podemos cometer un error. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire 10 veces y por pura casualidad sale 9 veces de cara, la probabilidad asociada es inferior a 0.05. Yo habré rechazado una hipótesis nula, habré concluido erróneamente que la moneda no estaba trucada. A eso se le llama riesgo alfa, falso positivo o error tipo 1 y se comete cuando la hipótesis nula, la realidad, es que la hipótesis nula era cierta, pero esa realidad es desconocida, pero mi experimento me ha llevado a tomar la decisión de rechazarla. No es el único error que podemos cometer. También podría ocurrir que la hipótesis nula fuera falsa, es decir, la moneda realmente está trucada, pero yo he lanzado la moneda al aire 10 veces, ha salido 8 veces de cara, la probabilidad asociada a ese hallazgo es superior a 0.05, no puedo rechazar la hipótesis nula y he cometido un error tipo 2, también llamado riesgo beta o falso negativo. He fallado en la detección de que la moneda estaba trucada. Más adelante dedicaremos un tema en concreto a cómo diseñar un estudio que minimice el error tipo 1 y el error tipo 2, es decir, que tenga una alta probabilidad de si acepto la hipótesis nula, si no puedo rechazarla, es que lo más probable es que fuera verdadera, y si rechazo la hipótesis nula, es que lo más probable es que fuera falsa. El complementario del error tipo 2 se le llama potencia estadística del test. Y nos interesa, lógicamente, que sea cuanto más alta, mejor. Bien, los test de hipótesis pueden plantearse como de una cola o unilateral o dos colas bilateral, en inglés one-tailed o two-tailed. Una alternativa unilateral asume que a priori solo nos preocupa un sentido del efecto. Por ejemplo, volviendo al caso de la moneda,
Si yo les ofrezco jugar a cara o cruz y digo que yo siempre juego pidiéndome cara, a ustedes no les preocupará nunca que la moneda caiga un exceso de veces de cruz, juega a su favor, no rechazarán jugar conmigo a cara cruz si la moneda cae demasiadas veces de cruz, no les preocupa lo que ocurra a este lado de la distribución, solo les preocupará la probabilidad de que caiga demasiadas veces de cara, solo rechazarán la hipótesis nula si la moneda está trucada a mi favor. En cambio, si a priori yo no les digo qué sentido de la moneda prefiero, cara o cruz, y les ofrezco una moneda, les preocupará que la moneda caiga demasiadas veces de cara o demasiado pocas veces de cara. Por lo tanto, estarán pendientes de rechazar la hipótesis nula si la probabilidad de cara es muy superior a 50% o es inferior al 50%. Por lo tanto, sumarán ambas probabilidades. Si miramos el resultado de, en vez de con PQRS, hacer este mismo test de hipótesis utilizando Stata, observamos como para el primer experimento, 10 lanzamientos, he observado 6 caras, esperaba 5 si la hipótesis nula es cierta, observo un 60% de caras, pero haré una prueba unilateral, one-sided, one-tailed, si solo me preocupa el exceso de caras, y haré una prueba two-sided, two-tailed, bilateral, si me preocupa la posibilidad de que la moneda caiga demasiadas veces de cara o demasiadas pocas veces de cara. Habitualmente, en la investigación biomédica, nos piden que a priori no prejuzguemos el sentido del efecto. Por lo tanto, nos van a pedir que presentemos los valores de P bilaterales. Si miran ahora en cualquier artículo publicado en el que venga metodología estadística, es muy frecuente ver al final de la sección de métodos estadísticos se consideró significativo el valor de P bilateral menor o igual a 0.05. Habitualmente nos van a pedir pruebas bilaterales. Volviendo ahora al test de normalidad, que dije nos interesa que la significación sea mayor de 0.05 y cuanto más alta mejor, la hipótesis nula de una prueba de normalidad es la hipótesis inocente. Mis datos no se diferencian de una distribución normal. La distribución observada en mis datos es igual a una campana de Gauss. Mientras que la alternativa niega la nula. La variable no sigue una distribución normal, sí se diferencia, no tiene forma campaniforme, bien porque es asimétrica positiva, negativa, platicúrtica, leptocúrtica, bimodal, etcétera, etcétera. Vemos siempre que la hipótesis nula es muy específica, la distribución es igual a, mientras que la hipótesis alternativa es ambigua, no es normal, pero no nos indica la causa de no normalidad. Si ahora nos fijamos en el resultado de la prueba de Shapiro-Wilk, vemos que la significación 0.265 es claramente superior a 0.05 y la prueba de D'Agostino-Pearson, que Stata llama el Skewness and Kurtosis Test combinado, también nos devuelve un resultado superior a 0.05. Por lo tanto, nuestra conclusión es la hipótesis nula no es rechazada. Nada en estos datos sugiere que no provengan de una población normalmente distribuida. Bien, este esquema es como una especie de GPS de localización de métodos estadísticos basándonos en una serie de preguntas. La primera es naturaleza de nuestros datos, numéricos, ordinales o nominales. La segunda pregunta que nos haremos tanto por este ramal como por este otro es, valga la redundancia, ¿qué tipo de pregunta científica nos estamos haciendo? ¿Asociación o diferencias? La siguiente es, tanto por esta vía como por esta, ¿cómo son nuestras muestras? Una sola muestra, muestras independientes, muestras relacionadas. Ahora vamos a ir viendo con detalle qué es cada una de estas. Después también influye ¿cuántos grupos tenemos entre manos? ¿Cuántas muestras? La metodología estadística para la comparación de un grupo, 2 o 3 o más grupos no es la misma ni aquí ni
en esta otra vía. Y la última pregunta, en todo lo que se refiere a variables cuantitativas, es si vamos a usar un método paramétrico o no paramétrico. Es decir, antes de poder emplear una técnica estadística, tenemos que saber si nuestros datos se ajustan o no a una distribución normal. En resumidas cuentas, nuestro método estadístico a utilizar, cada uno de estos cuadros amarillos es un método estadístico que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, bueno, algunos solamente los mencionaré, va a depender del objetivo del estudio, asociación, diferencias, diseño del experimento, pareadas, independientes, número de grupos, naturaleza de los datos resultantes, cuantitativos, ordinales, cualitativos, normales o no normales. Vamos a ver ahora con detalle cada una de estas preguntas. Como pequeño repaso, recordemos, teníamos distintos tipos de variables. Por un lado, tenemos las variables cualitativas. Para algunos métodos estadísticos puede tener interés si la variable es binaria o dicotómica, 0 no, 1 sí, negativo, positivo, ausencia, presencia, o nominal, grupo sanguíneo, A, B, AB, 0. Una segunda categoría, si los datos son ordinales, escala visual analógica de dolor, escalas Likert, etcétera, etcétera. Y por último, si son datos auténticamente numéricos. Siguiente pregunta, asociación o diferencias. Me van a permitir un poquito de sentido del humor porque creo que a estas alturas les va a venir bien. La pregunta diferencias se refiere a que yo voy a comparar varios grupos y puedo tener interés en comparar el valor medio entre los grupos, o esta barra representa la desviación típica, comparar las dispersiones, es decir, estaremos mirando diferencias entre medias o desviaciones típicas o también medianas. Y para una variable cualitativa, esto es un gráfico de barras acumulado que nos presenta el porcentaje de sujetos con distintos grupos sanguíneos en función de si son un grupo de enfermos con enfermedad tromboembólica o un grupo de sujetos control sanos. Nuestra pregunta será si estos porcentajes son iguales o diferentes. Mientras que hablamos de asociación cuando lo que tenemos es dos variables, que por ejemplo pueden ser cuantitativas, y la pregunta es si, en este caso, los valores de glucagón tienden a variar conjuntamente con el de los triglicéridos, es decir, si a medida que unos suben, los otros bajan. También puedo hacerme esta pregunta en el contexto de una variable cualitativa. Si la presencia de mutación en el gen A va o no acompañada de mutación en el gen B, si hay asociación o dependencia entre estas dos variables cuantitativas o cualitativas. Respecto al número y tipo de muestras, diferenciamos básicamente dos estrategias de diseño, lo que son las muestras independientes y las muestras dependientes, también llamadas emparejadas, relacionadas, pareadas, matched, related, en inglés. Hablamos de muestras independientes cuando los sujetos de la primera muestra no tienen nada que los relacione con algún sujeto en concreto de la segunda muestra. El caso límite, lógicamente, es cuando tenemos una sola muestra. Es muy importante, además, que dentro de una muestra ninguna observación está relacionada con otra dentro de la muestra, es decir, siempre tiene que haber independencia de las observaciones dentro de una muestra, pero hablamos de diseños de muestras independientes cuando no hay interdependencia entre las diferentes muestras. Como he mencionado antes, a efectos estadísticos vamos a diferenciar una única muestra que tendrá un determinado tratamiento estadístico, dos independientes y luego ya tenemos un cajón desastre para tres o más muestras independientes. El tratamiento estadístico de la comparación de tres grupos, de 4, 5 o 6 grupos es igual. Hablamos de muestras relacionadas cuando algo en un dato de la primera muestra lo vincula a un dato de la segunda muestra. Y hablamos en general de muestras relacionadas, 3 o más grupos, cuando tenemos tripletas o cuartetos de valores. ¿De qué manera podemos encontrar muestras dependientes, relacionadas o emparejadas? Hay 3 estrategias de emparejamiento. Por un lado está la más sencilla, el autoemparejamiento.
Por ejemplo, si yo pruebo colirios en animales, puedo asignar aleatoriamente el colirio A a un ojo y el colirio B al otro. Las dos observaciones están ligadas por el hecho de que han sido medidas en el mismo animal. Si ese animal tiene la presión arterial alta, tendrá la presión intraocular alta en ambos ojos. Si tiene la presión intraocular más baja, lo tendrá en ambos ojos. También es posible hacer autoemparejamiento a base de repetir mediciones en el tiempo, los típicos diseños cruzados. Si yo a un animal la primera vez le pruebo un tratamiento y la segunda vez le pruebo un tratamiento diferente. También puedo tener observaciones naturalmente emparejadas, siempre que tenga una estructura natural. Por ejemplo, si uso animales de la misma camada, entonces puedo asignar aleatoriamente a uno de los miembros de la primera camada el fármaco A y al otro el fármaco B. A la segunda camada lo mismo, aleatoriamente uno de los animales recibe el fármaco A y otro el fármaco B. El factor genético camada determina un emparejamiento. Dos animales hermanos se parecen más entre sí que animales de otras camadas. También puede ocurrir en experimentos, por ejemplo, si yo descongelo cada día un vial de células y hago un cultivo in vitro y en un pocillo pruebo el fármaco A y el otro el fármaco B. Al día siguiente repito el experimento descongelando otro vial de células y hago el experimento in vitro. Aquí el día y el vial me constituyen un criterio de emparejamiento. Y por último, yo puedo tener observaciones artificialmente emparejadas. Por ejemplo, si yo dispongo de animales de tamaños, pesos muy diferentes y quiero hacer un estudio sobre la eficacia de una dieta, si yo escogiera, por ejemplo, estos 3 sujetos para la dieta A y estos 3 sujetos para la dieta B, tendría la duda de si las diferencias que observo son debidas a los tratamientos, a las dietas, o son preexistentes porque los animales tenían diferente tamaño. Si yo hago parejas de animales con características similares, por ejemplo, del mismo sexo, la misma edad y el mismo peso, hago como camadas artificiales dentro de las cuales puedo hacer ahora la selección aleatoria de los tratamientos. Esto se utiliza mucho en investigación biomédica en un diseño que se llama de casos y controles emparejados, en los cuales cada caso de la enfermedad se empareja al azar con un control que tenga características relevantes y parecidas. Por ejemplo, controles de vecindario. Si sospechamos una influencia ambiental, cada caso lo emparejaremos por un control de la misma zona. Control estacional, muy interesante en el estudio, por ejemplo, del asma. Cada caso de asma se empareja con un control de la misma época del año, la misma cantidad de polen, mismas temperaturas, humedad, etcétera, etcétera. Y por último, la última pregunta, ya recordemos, cuando nos preguntan paramétrico o no paramétrico, nos están diciendo estudia la normalidad de la variable y si los datos son razonablemente normales, puedes usar un método paramétrico. Si los datos no son compatibles con una distribución normal, no podrás utilizar un método paramétrico, sino que recurrirás a otros no basados en la distribución normal, que entran en la categoría de métodos no paramétricos. Así que vamos a ver ahora en acción el ejemplo más sencillo. Vamos a hacer lo que se llama una TD Student para una muestra. Volvemos nuevamente a los niveles de hierro sérico en los 50 sujetos vegetarianos. Vimos que el mínimo era 71, el máximo 132, hemos calculado sus estadísticos 102.1, su desviación típica 16.3 y ahora nos vamos a unas tablas publicadas de los valores normales en sangre y nos dicen que para varones adultos los niveles de hierro están comprendidos en los sujetos sanos entre 50 y 160. Si asumimos una distribución normal simétrica de los valores de hierro, esto equivale a decir que en los varones sanos los niveles de hierro provienen de una población con media 105 y con un rango de referencia 95% de esa distribución comprendido entre 55 y 160. Vamos a preguntarnos si la dieta vegetariana ha afectado de alguna manera a los niveles de hierro de los sujetos, es decir, si es plausible suponer que estos vegetarianos provienen de una población en la que la media del nivel de hierro es 105
o no. Usando el esquema, nuestra primera pregunta sería naturaleza de los datos, cuantitativos. ¿Qué estamos buscando? Diferencias. ¿Son los niveles de hierro en vegetarianos diferentes de 105? Así que buscamos una diferencia en la localización. ¿Están por debajo o por encima de 105? ¿Cuántas muestras tenemos? Solamente una, así que es independientes, una. Y acabamos de estudiar la normalidad y hemos visto que la variable sigue una distribución normal, por lo que usaremos un método paramétrico. Acabamos en el nombre de un método que es prueba TDStudent. Vamos a ver ahora cómo se hace con stata. El comando stata es muy sencillo, tTest hierro igual a 105 y la salida nos indica, estamos haciendo una prueba TDStudent para una muestra, nuestra variable es el hierro, son 50 datos, la media observada es 102.1, la desviación típica 16.3. A partir de estos datos y la hipótesis nula, la media 105, calcula una cantidad que es la media de la muestra menos la media poblacional dividida entre el error típico, es una cantidad dimensional que es un estadístico T que se distribuye de acuerdo a una distribución TDStudent caracterizada por los grados de libertad de la desviación típica. Como el tamaño muestral es 50 y el denominador de la desviación típica era n-1, 49. Ahora stata nos devuelve tres posibilidades. Hipótesis alternativa es la probabilidad si vamos a hacer una prueba unilateral a la izquierda, comprobar si la media es significativamente inferior a 105. Prueba bilateral, aquí signo de admiración quiere decir not, aquí la hipótesis alternativa es la media no es igual a 105, sería la hipótesis bilateral. Y por último, una prueba unilateral a la derecha, comprobar si la media de esta muestra es significativamente superior a 105. Como ya he mencionado antes, habitualmente utilizaremos valores de P bilaterales, no prejuzgaremos a priori en qué sentido va a ser el efecto, así que nos quedamos con la probabilidad central. La probabilidad de, por puro azar, si la hipótesis nula es cierta, obtener una media tan desviada como 102.1 o más por puro azar es 0.2073, aproximadamente un 21%. Podemos comprobar, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Como decía, podemos comprobar que esta misma información la podíamos haber deducido, esta misma conclusión, observando el intervalo de confianza. Si nos fijamos, extrapolada la población origen de la muestra, los niveles de hierro poblacional son desconocidos, pero están en algún lugar entre 97.4 y 106.7. Vemos que la hipótesis nula, 105, está incluida entre los límites, es decir, la hipótesis nula forma parte del rango de valores creíble para la media poblacional. Si el intervalo de confianza incluye entre sus límites a la hipótesis nula, nos está diciendo que no puede rechazarla. Va a haber una complementariedad total entre la significación estadística y el intervalo de confianza. De hecho, hay una corriente actual, les recomiendo como lectura este blog, Down with P-Values, una corriente, decía, que propone que el valor de P es poco informativo, se limita a decirnos mayor, menor de 0,05. Pero no nos dice nada acerca de qué es lo que ha ocurrido. Si yo veo, he hecho un test de hipótesis y la P es 0,21, solo sé decir no rechazo la hipótesis nula. Pero si digo, he extraído una muestra de una población, el intervalo de confianza para la media está entre 97.4 y 106.7 y quería comprobar si esto era significativamente distinto de 105. En vez de mirar el valor de P, puedo mirar el intervalo y decir la hipótesis nula no es rechazada, pero observo que esta media es ligeramente inferior. Esto proviene de una población en la que, aunque 105 es creíble, hemos obtenido una media un poco más baja. Si yo me limito a decir la P es 0,21, no puedo decir nada más. Vamos a jugar un poquito de nuevo con PQRS. ¿Qué habría ocurrido si yo no tuviera stata, es decir, no pudiera calcular la probabilidad? Sí que podría haber calculado a mano el estadístico T, genero una distribución T con 49 grados de libertad, nos volvemos a la presentación, el estadístico T vale menos 1.2779,
volvemos y decimos cuál es la probabilidad de, por puro azar, encontrar un valor de menos 1.2779. Y la respuesta nos dice 0.1037, que es exactamente la misma que teníamos aquí. Así que vemos que lo que ha hecho Stata por nosotros no solo es la cantidad, calcular la cantidad t, sino además consultar el valor de probabilidad asociada. Vamos a complicar un poco las cosas. Ahora hemos visto la situación experimental más sencilla, que es yo dispongo de un valor de referencia, una media poblacional, contra la que puedo comparar mi media muestral. Pero, ¿qué ocurre si no tenemos un valor de referencia? Entonces recurriremos a la comparación de dos medias muestrales y en función de cómo haya sido el diseño, de muestras pareadas o de muestras independientes, la metodología estadística será diferente. Vamos a ver un ejemplo de TDStudent para muestras pareadas o relacionadas. Hemos medido en 15 sujetos el nivel de glucosa en milimoles litros antes y después de una determinada dieta. Y para cada sujeto encontramos que inicialmente tenía 5.32, después 4.92, su glucosa ha cambiado, ha disminuido 0.4 milimoles litro. Para el segundo sujeto también tenemos una pareja de valores y nos muestra un descenso, y así sucesivamente con todos. Estamos claramente ante una situación de autoemparejamiento. Hemos medido a los sujetos antes y después de darles el tratamiento. La clave para analizar correctamente este diseño es concentrarse en las diferencias, en los cambios. Y de hecho, la normalidad que nos interesa estudiar para ver si podemos usar un método paramétrico no es la de los valores iniciales o finales, sino la de las diferencias. Por ejemplo, este valor podría haber sido 15,33 y este 15.02. Los valores iniciales no habrían seguido una distribución normal porque 15,33 habría sido un extreme outlier y 15.02 también habría sido un extreme outlier, pero la diferencia 0,31 sí que está dentro de los valores aceptables, es decir, es la normalidad de las diferencias la que tenemos que estudiar, los cambios en la glucosa dentro de cada sujeto. Así que le pedimos a Stata que nos genere una nueva variable con las diferencias, todo esto lo veremos con más detalle en las sesiones de prácticas. Le pedimos una prueba de Shapiro-Wilk para las diferencias que sale claramente no significativa. Recordemos que nos interesa una significación mayor del 5% y cuanto más alta es esta probabilidad, mejor. Más débil es la evidencia contra la hipótesis nula de normalidad de nuestros datos. Y por si acaso presentamos gráficamente también los resultados, observamos que no hay outliers y nada parece indicar fallo en la normalidad. Cuando le pedimos a Stata el análisis de TDStudent para muestras pareadas, simplemente le pedimos que nos compare los valores basales y los finales, nos devuelve un Paired t-test, un test de TDStudent de pareadas, nos presenta los descriptivos basales y finales que no son particularmente útiles, nos vamos a concentrar en las diferencias. Aquí tenemos un intervalo de confianza para los cambios en los niveles de glucosa que vemos que va de 0,46 a 0,63. El test de hipótesis que planteamos es si la dieta no tiene ningún efecto, los cambios basal final serán fluctuaciones aleatorias, será igualmente probable un aumento que un descenso, por lo tanto, por término medio, los niveles de glucosa deberían permanecer inalterados y la media de las diferencias debería ser 0. La hipótesis alternativa niega la hipótesis nula y dice que la dieta ha tenido algún efecto. La media de las diferencias no es 0, bien porque la glucosa ha subido o porque la glucosa ha bajado. La cantidad de TDStudent que se calcula es parecida a la anterior, media muestral menos media poblacional, que es 0, partido de desviación típica de las diferencias dividido por raíz de n, error típico de las diferencias. Todos estos estadísticos los tenemos aquí. La media de las diferencias es 0.545, el error típico de las diferencias es 0.0385, la cantidad de TDStudent, que es el cociente de esto partido por esto, vale 14,16, los grados de libertad son 14, 15 menos 1, y Stata nos vuelve a presentar prueba unilateral a la izquierda, ha habido un descenso, prueba bilateral, ha habido un cambio, o prueba unilateral a la derecha, ha habido un aumento.
Los resultados son altamente significativos y, de hecho, Stata nos presenta el resultado como 0.0000. No cometan nunca el error de presentar este resultado como p igual a 0 o p igual a 0.0000. Cuando Stata o cualquier programa de estadística nos presenta los resultados así, solo nos está diciendo que es un valor de p muy pequeño, de manera que el primer decimal distinto de 0 está por debajo de la cuarta posición. Cuando esto ocurra, no se presenta el valor de p como 0, sino que presentaremos la cota. La probabilidad obtenida es menor de 0.001. Como antes, en vez del valor de p, recuerden, down with p-values, podemos utilizar el intervalo de confianza. ¿Esto qué nos dice? Vamos a interpretarlo. Extrapolada a la población origen de esta muestra, la verdadera media del descenso de glucosa en la población es una cantidad desconocida que está entre 0,46 y 0,63. Vemos que no incluye entre sus límites al 0, es decir, está excluyendo a la hipótesis nula. Este intervalo de confianza está implícitamente diciéndonos que rechacemos la hipótesis nula. Estos datos son poco compatibles con que provengan de una población en la que la media de las diferencias es 0. Y observamos que el intervalo es mucho más rico, nos proporciona mucha más información que el simple valor de p, que se limita a decirnos es muy improbable que estos resultados provengan de una población en la que la media de las diferencias es 0. Nos dice la media de las diferencias es muy improbable que esté por debajo de 0,46 y es igualmente improbable que esté por encima de 0,63. No solo nos dice que la media de las diferencias es distinta de 0, sino que nos la acota entre 0,46 y 0,63 milimoles litro. Respecto a la representación gráfica, procuren utilizar los baremos recomendados en la actualidad, que es una representación gráfica en la cual ponemos todos los valores basales, los finales y preservamos el emparejamiento trazando una línea que une cada valor basal con su correspondiente valor final. Este es el gráfico más recomendado en publicaciones científicas, un dot plot que preserva el emparejamiento. ¿Qué ocurre si nuestro diseño era de muestras independientes? Simplemente porque no es factible hacer un diseño emparejado. Por ejemplo, si yo tengo 50 vegetarianos, 50 sujetos pacientes estudiados en los que he medido el nivel de hierro y no tengo sus niveles de hierro antes de empezar la dieta vegetariana o no tengo manera de emparejarlos con un hermano o hermana no vegetariano, lo más sencillo es que yo simplemente recurra a una muestra de sujetos control que procuraré que sea similar en cuanto a distribución de edades y sexos. No tiene sentido que un grupo de vegetarianos con edades entre los 30 y los 50 años lo compare con un grupo de ancianos de 90 años. No sabría si las diferencias en el nivel de hierro se deben a la dieta o se deben a la diferencia de edad. El hecho de que mis dos grupos sean comparables en cuanto a los factores que puedan influir en el nivel de hierro no lo convierte en emparejado. Se trata de dos grupos independientes, ningún sujeto de la muestra número 1 tiene algún criterio de emparejamiento con un sujeto de la muestra número 2. Esta diferencia de diseño conduce a una diferencia muy importante en el análisis estadístico. En primer lugar, la normalidad sí que se estudia dentro de cada muestra. Tendremos que hacer una prueba de normalidad dentro de los vegetarianos y otra prueba de normalidad en los controles, y ambas deben ser no significativas para poder ir por vía paramétrica. Más importante aún que la condición de normalidad es la condición de homogeneidad de dispersiones, homogeneidad de varianzas, llamada también homoscedasticidad. La TED-Student para muestras independientes, tal y como fue diseñada inicialmente, asumía que solamente estábamos comparando la distancia, la localización de dos grupos que tenían dispersión similar. Si las dispersiones son muy diferentes, la comparación de las medias se complica. No es imposible, pero hay que modificar la TED-Student para tener en cuenta ese defecto de los datos. Así que empezamos con el análisis preliminar antes de decidir si podemos usar un método paramétrico o no. La prueba de normalidad la separamos en dos. Por un lado, una prueba de normalidad para los controles,
claramente no significativa, nada se opone a que el nivel de hierro sigue una distribución normal en el grupo de controles, y otra prueba de normalidad para los vegetarianos, prueba que ya habíamos obtenido antes y que nos indica lo mismo, nada se opone a asumir que la variable sigue una distribución normal. Después vamos a pedir una comparación de igualdad de dispersiones. Con Stata se llama prueba robusta de igualdad de varianzas. SPSS y otros programas lo llaman prueba de Levene. En concreto, lo que nos van a presentar es la estadística descriptiva y nuestro objetivo ya no es si las medias son o no diferentes, sino si las desviaciones típicas parecen muy diferentes. Stata nos presenta 3 variantes de la prueba que se llaman W0, W50 y W10. En SPSS esto se le llama prueba de Leven basada en la media. Esta se llama la W50, es la prueba de Leven basada en la mediana, y W10 es la prueba de Leven basada en la media recortada. Es muy poco utilizada, así que no la vamos a ver. Cualquiera de las dos pruebas basada en la media, distancias de los datos respecto a la media o distancia de los datos respecto a la mediana, es claramente no significativa. ¿Cuál es la hipótesis nula de una prueba de igualdad de varianzas? La hipótesis nula es que tenemos homoscedasticidad. Las dos varianzas son iguales. Frente a la alternativa, las dos varianzas son distintas. No hay homoscedasticidad. Por lo tanto, que no rechacemos la hipótesis nula nos lleva a asumir que tenemos varianzas iguales o varianzas no distintas. Una representación gráfica mediante boxplots nos permite además un examen visual rápido. Por ejemplo, comparar las alturas de las cajas. Recordemos que en un boxplot la altura de la caja es la amplitud intercuartil, que es una medida robusta de dispersión. Es el rango de valores que concentra al 50% central de la muestra. Que las dos cajas tengan altura aproximadamente igual nos indica que las dispersiones son similares. Así que se cumple la condición de normalidad en ambos grupos, se cumple la condición de homogeneidad de varianzas, podemos hacer la t-de-student para varianzas iguales. Cuando se lo pedimos a Stata, vemos que si no decimos nada, nos hace una prueba t-de-student de 2 muestras con varianzas iguales. Si hubiésemos tenido heterogeneidad de varianzas, habríamos añadido la palabra unequal y nos habría hecho entonces una modificación del test que veremos a continuación. La hipótesis nula es si la dieta vegetariana no tiene efecto en los niveles de hierro, la media de hierro en los controles y en los vegetarianos es la misma, luego la diferencia de medias es 0. Y la alternativa es si la dieta vegetariana tiene algún efecto, las dos medias no serán iguales, luego la diferencia de medias será distinta de 0. Stata nos presenta primero los estadísticos de cada una de las muestras y finalmente la diferencia de medias, 2 microgramos por 100 mililitros, el error estándar de la diferencia y el cociente de ambas nos da un cociente t-de-student que tiene, en el caso de igualdad de varianzas, como grados de libertad la suma de los grados de libertad de cada uno de los grupos. Como el primer grupo tiene 30 datos, su desviación típica tiene 29 grados de libertad y el segundo grupo tiene 50 datos, su desviación típica tiene 49 grados de libertad. Los grados de libertad son aditivos, 29 más 49, 78. Nos iríamos a PQRS y pediríamos una distribución t-de-student con 78 grados de libertad para obtener la probabilidad de un cociente t tan desviado de 0 como 0.51 o más. Como tenemos Stata, no necesitamos ir a PQRS y tenemos, si fuésemos a hacer una prueba unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha, aquí tenemos los valores de P, pero puesto que hemos planteado una prueba bilateral, no asumimos a priori si la dieta vegetariana va a disminuir o aumentar los niveles de hierro, miramos la prueba bilateral, la diferencia es distinta de 0 y vemos que el resultado tiene una P de 0,61. No rechazamos la hipótesis nula. Podemos llegar exactamente a la misma conclusión examinando el intervalo de confianza. Vemos que va de menos 5.9 a más 9.9.
0 está incluido entre sus límites, es decir, extrapolado a las respectivas poblaciones orígenes de las muestras, la diferencia entre ambas medias poblacionales es desconocida, pero está acotada entre menos 5,9 y más 9,9. Que la diferencia sea 0 está incluida dentro del rango probable para la diferencia de medias. Con una confianza del 95%, la hipótesis nula forma parte de ese rango de valores creíbles. Por lo tanto, el intervalo de confianza nos dice que no rechacemos la hipótesis nula. ¿Qué habría ocurrido de haber presentado heterogeneidad de varianzas? El test se modifica añadiendo la palabra unequal, y aquí he eliminado parte del listado de salida, me he quedado solo con la parte relevante. Observamos que la t-de-student no es igual, el error típico de la diferencia no lo es y los grados de libertad son aproximadamente 55. Cuando las varianzas son diferentes, los grados de libertad no son aditivos y se calculan mediante una fórmula complicada, que no es necesario que sepan, que se llama fórmula de los grados de libertad de Satterthwaite, y que nos devolverá siempre un valor inferior al de los grados de libertad totales. Debido a esta diferente distribución, la significación estadística no es idéntica y el intervalo de confianza no es idéntico. De todas maneras, incluso si no hubiésemos podido asumir igualdad de varianzas, nuestra conclusión no cambiaría. No podemos rechazar la hipótesis nula. En estos datos no hay evidencia de que la dieta vegetariana modifique los niveles de hierro. Y con esto hemos terminado la segunda clase. Nos vemos la semana que viene.